Omnipotente, Altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Sumo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que se cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oración de petición, sanación y liberación por Mari Díaz, Berlaminio Duarte, Yajaira, Yuris, Jasmil, María, Roani y Darling. Oramos también por los niños Gael, Degni, Silvia, Jubilet, Dilson, Reisi y Raisi. Por Aníbal, esposa e hijos. Por Miguelina y sus hijas, Evelina y Edeli. Por Perla y esposo Eddie. Por William, su esposa Irma y sus hijos Wilmer y Brian. Por Yaniris, esposo e hijos. Por José Miguel y sus hijos, y por Yudelka e hijos. Paz y bien, queridos hermanos y hermanas. La Madre Iglesia nos ofrece para el día de hoy como primera lectura Isaías capítulo 50, versículos del 4 al 9a, Salmo 68. Y el Evangelio está tomado del evangelista San Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 25. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estás escuchando Vivir el Evangelio de mi vida por los franciscanos capuchinos de República Dominicana para el mundo entero. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué están dispuestos a darme si se lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a casa de fulano y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la reflexión a cargo de Fernando Abad. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Estamos a la mitad de la Semana Santa, miércoles 8 del mes de abril. Y nos sigue acompañando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos entonces en la semana de la pasión. Y es con tristeza, ¿verdad?, que uno medita este texto de San Mateo, donde nos explica el peor de los negocios hecho por Judas. Ya sabemos el negocio, la venta, cómo tasó Judas, el Iscariote, aquel que lo traicionó a Jesús por 30 monedas, como lo presenta el Evangelio. Fíjense, y me voy a basar en un espacio corto del Evangelio, basándome también
en otras reflexiones en las cuales uno se alimenta sus ideas, cosa que todos tenemos claro, como negocio de Judas, el peor de los peores. Y es que ante la pregunta de que me van a entregar y que Judas les pregunta, ¿acaso seré yo? Y dice, sí, tú lo dices, o sea, sí eres tú. Judas se da cuenta que está mal. Judas se da cuenta que está mal. Y esto es algo increíble, Aún así, él le da rienda suelta a sus acciones. Y nosotros sabemos que a Judas, con esta actitud, se ha comprometido su propia vida, habiendo provocado incluso su condenación eterna. Con esto no digo que haya sido, no soy capaz de juzgar y de llevar hasta cierto punto, solamente Dios sabrá. Pero Judas encontró la misericordia de Dios y no la aprovechó. Como tú y yo, en ocasiones, como nosotros en muchas ocasiones, quizás no es mal es tan grande como este, pero sí nos estamos dando cuenta que algo está mal, que en algo estamos fallando, que una actitud, que una acción no es buena. Pero sin embargo le damos rienda suelta y marchamos. A veces ni queremos, como que una parte nuestra no quiere, pero nos envolvemos en aquella obstinación del pecado y seguimos hacia adelante, sabiendo cuál es la consecuencia de amargura, de soledad, de cargo de conciencia, de remordimiento, de sentido de culpa, que es la peor amargura. Ya San Francisco lo decía, para un cristiano la peor tristeza o la única tristeza es el pecado. Entonces Judas fue hacia adelante y lo vendió. Y fíjense que hablamos de la misericordia de Dios, como decía, la misericordia que Judas encontró y rechazó, y nosotros la encontramos con frecuencia. Y estamos acostumbrados a hablar de la misericordia de Dios con el perdón después del pecado cometido, y que nosotros incluso bíblicamente los escuchamos, ¿verdad? Pero hay otra misericordia que hay que observar muy bien, la misericordia preventiva de nuestro Señor Jesucristo. Él prevé, le dice a Judas, y más le vale a aquel que me va a entregar no haber nacido. Ya Judas se había dejado envolver su corazón por el diablo, pero está escuchando la misma palabra de Dios y sigue hacia adelante. La misericordia de Dios nos habla a la conciencia. Y vuelvo atrás, decimos cuántas veces no nos damos cuenta que estamos en un camino errado y que Dios nos está poniendo alerta. Cuídate, no escuches más al diablo. Esa no es la voz del Señor, esa es la voz del mismo mal. Detente. Pero nosotros, dejándonos llevar por placer, por envidia, por odio, por cualquier sentimiento propiamente personal y humano, que no tiene que ver nada con Dios y a veces con una idea del mismo espíritu malo, entonces nosotros hacemos y le damos cabida y maquinamos, y después la gran consecuencia del castigo propio en que viene en la conciencia. Es lo que vivió Judas, y sabemos después que él termina ahorcándose. ¿Por qué? Porque no soportó la traición que tuvo con su maestro. Entonces, y tampoco quiso reconocer la misericordia después de venderlo. Pues pidámosles a Dios nosotros, y ya que sabemos muchas cosas, de repente cualquiera de nosotros puede estar metido en un pecado que quiere salir, pues ya sabemos que está mal, pidamos la fuerza con la intercesión de Nuestra Señora, la dolorosa, la Virgen María, que acompañó a Jesús, la acompaña en la cruz, en su sufrimiento, para nosotros poder hacer el bien a costa de posible sufrimiento momentáneo, pero sabiendo que viene el gozo pleno de la satisfacción de que Dios, y que hemos cumplido y que hemos estado en la gracia y en el amor de Dios. Paz y bien. Después de escuchar la reflexión del día, preparémonos para la bendición de parte de Fray Fernando. Pues nos preparamos entonces para recibir la bendición final, y pidiéndole a Dios también por esa persona que elevamos y que nos piden oración, tenerlo siempre, y que sepan que aunque no escuchen su nombre, estamos orando, haciendo vigilia, haciendo oraciones comunitarias personales, pero ánimo, Dios está
con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Tenga misericordia de usted y le conceda la paz. El Señor le mire con bondad y le conceda su favor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca para siempre. Paz y bien.